Hola chicos, buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Conociendo nuestro planeta. En la clase anterior habíamos hablado sobre Wegener, sobre su teoría de la deriva continental, que nos decía justamente que la corteza terrestre está fragmentada en placas, en 20 piezas, como si fuese un rompecabezas, que están en movimiento constantemente. Nos hablaba de un primer continente, Pangea, que se fue dividiendo gracias al movimiento de estas placas hasta lo que es hoy en día. Entonces, en esta clase, hoy, vamos a ver qué sucede con estos movimientos, qué fenómenos causan. Durante mucho tiempo se pensó que los continentes siempre estuvieron donde se encuentran hoy en día y que su aspecto era estable. Sin embargo, a principios del siglo XX, el científico alemán Alfred L. Wegener postuló una teoría revolucionaria para la época que por mucho tiempo fue rechazada. ¿Qué postulaba Wegener? Postulaba la teoría de la deriva continental. Suponía que los continentes se desplazaban sobre el suelo terrestre como si estuvieran flotando a la deriva. ¿Pero sobre qué flotan? ¿Sobre agua? No. Tanto los continentes como los océanos se sostienen sobre una capa sólida llamada litosfera, que a su vez está apoyada en otra capa viscosa llamada astenosfera. La litosfera sobre la que están apoyados los continentes y el fondo oceánico no es continua, sino que está dividida en placas, cada una con un nombre determinado. En la zona conocida como astenosfera hay magma en estado viscoso. Este magma está en continuo movimiento, está ascendiendo en determinadas zonas del planeta y descendiendo en otras. En estas zonas en donde asciende y sale a la superficie, el magma se enfría y forma litosfera nueva, pero en las que desciende, la litosfera se hunde y se funde nuevamente en el manto. ¿Me siguen? Claro, eso quiere decir que se va creando placa de un lado y deshaciendo del otro. Exacto. Entonces los continentes y las islas que están sobre la litosfera se van moviendo desde la zona de divergencia hacia la de convergencia. ¿Pero por qué se llaman zonas de divergencia y de convergencia? Se llaman así porque en las de divergencia las placas se separan unas de otras, pero en las de convergencia se acercan entre sí. ¿Y qué pasa cuando esas placas se acercan? ¿Chocan? Sí, podemos encontrar tres tipos diferentes de bordes entre placas. Uno es el divergente. De él se forma una nueva litosfera por el ascenso de magma. El otro tipo de borde es el convergente, en donde dos placas se mueven en sentido opuesto. Una de las placas se introduce debajo de la otra en lo que se conoce como subducción. La subducción es el tipo de límite que puede ocurrir entre dos placas que se encuentran en el continente, o bien una pertenece a una placa oceánica y la otra a un continente. En los dos casos, una de ellas subduce debajo de la otra, empujando y formando en la otra margen cadenas montañosas. Un ejemplo de límites convergentes entre dos placas continentales es la que forman el Himalaya, entre las placas indo-australiana y la euroasiática. ¿En esa zona se producen terremotos? Exacto. Cuando una subduce bajo la otra, se produce fricción entre ellas y salida de magma por los volcanes, lo que libera una gran cantidad de energía y movimientos sísmicos. Pero los mayores terremotos ocurren cuando dos placas se mueven en sentido paralelo, en lo que se llaman bordes transformantes. ¿Y por qué en él se producen los terremotos mayores? Bien, en primer lugar, en este caso, no se crea ni se destruye litosfera, pero las rocas que forman la litosfera de ambas placas se van friccionando y acumulando energía alrededor de una línea de contacto conocida como falla. En determinado momento, liberan una enorme cantidad de energía acumulada en un sismo. Profe, ¿y qué deberíamos hacer en caso de un sismo? Hay diferentes maneras de actuar en caso de un sismo. Lo más importante es mantener la calma y alejarse de las edificaciones de forma ordenada. Entonces, cuando se produce un terremoto,
Todo lo que esté encima de esa falla se mueve. Sí, ahora veo que los lugares que no se encuentran sobre un límite entre placas no sufrirán tantos terremotos. Así es. En América del Sur, por ejemplo, un lugar en donde se encuentran dos placas convergentes es entre las placas de Nazca y la Sudamericana. Allí es justamente donde se forma la cordillera de los Andes y donde hay volcanes. Por eso es más común que cerca de la cordillera se produzcan terremotos. Sí, y no son tan grandes como el que puede producirse en la falla de San Andrés. No me gustaría estar en California cuando se libere toda esa energía contenida. Bien, ya vimos el video. Ahora vamos a sacar las ideas en claro. Los océanos y los continentes están sobre una capa que es sólida, que es la que vemos acá en violeta, que se llama litosfera. La litosfera está fragmentada en estas placas tectónicas, ¿sí? La litosfera. Debajo de la litosfera, en rosa, vemos la atenosfera, que es magma. Es magma. Muchísimo calor hay en la atenosfera. Muchísimo. Tenemos tres movimientos, el divergente, el transformante y el convergente. Tres movimientos de las placas. El divergente es cuando las placas se separan. Vemos acá, por ejemplo, que las flechitas que nos muestran que van para lados distintos. Esto hace que, al separarse la litosfera, el magma pueda salir hacia la superficie y se enfríe formando nueva litosfera, nueva tierra. Este es un movimiento. Acá tenemos el movimiento transformante, que es en paralelo. Las dos placas se mueven de forma paralela, pero para distintos lugares, en sentidos contrarios. Esto hace que se libere muchísima energía al rozar estas placas. Esta energía se libera y forma los terremotos, ¿sí? Más fuertes que hay. Ustedes deben haber visto la película La falla de San Andrés, en California, bueno, que nombraba también el video. Esa falla es un movimiento transformante. Tenemos el convergente, que es otro. Este movimiento convergente está en Chile, ¿sí? Una placa tectónica se mete debajo de la otra, que es continental. Y al meterse abajo de la otra, llega hasta la atenosfera, y en la atenosfera, esta parte de litosfera se vuelve magma nuevamente. Así que es un circuito, digamos que acá sale, en la divergente sale el magma hacia afuera, hacia la superficie, se enfría, se solidifica, se hace nueva tierra. En la convergente entra la litosfera y con el calor se vuelve magma. Bien, hasta acá es lo que a mí me interesa que sepan. Repasamos: litosfera, atenosfera y los tres movimientos: divergente, transformante y convergente. La señora les trajo por acá una página que la pueden abrir desde el celular o la computadora. Instituto Nacional de Prevención Sísmica, IMPRES, Argentina, Y tenemos un montón de cosas interesantes para ver en esta página. Tienen animaciones 3D de los movimientos. Acá tienen, por ejemplo, la deriva continental, que es la teoría que estábamos viendo, de cómo de ser Pangea, un solo continente, las placas se fueron moviendo y formando lo que es hoy en día, ¿sí? El planeta. También tenemos simulación de la falla, miren acá, volcanes, erupciones de volcanes, todo en 3D, para que ustedes entren y vean y saquen información. Tienen también, acá que me pareció súper importante, animaciones, propagación tsunami terremoto Chile, en el 2014. Ustedes eran muy chiquitos, pero es interesante ver cómo se propagó el tsunami, cómo fue, cómo ocurrió. En otras clases vamos a observar estos fenómenos y nos vamos a centrar más en estos fenómenos. Por ahora seguimos con los terremotos. Esta es otra página que les traje para mostrar. Es una página de España,
nos muestra en vivo y en directo los terremotos que hay en distintas partes del mundo. Nos permite ver perfectamente, marcadas con rojo, las distintas fallas que hay, ¿sí? Las fallas tectónicas, las placas tectónicas, y se las puede ver perfectamente. Si ustedes tocan sobre cada punto de color, aparece la magnitud, ¿sí?, del terremoto y en dónde fue, hasta la hora aparece. Así que los invito a que entren a estas páginas, miren y puedan observar todos estos fenómenos importantes que son además muy entretenidos más en estos tiempos de cuarentena. Van a preparar como tarea una presentación en casa de todo lo que vimos sobre el planeta Tierra. Vamos a hacer un repaso. Observamos las 3 partes que componen al planeta: la hidrosfera, la atmósfera y la geósfera. A su vez, vimos que la geósfera estaba dividida en núcleo, manto y corteza. También repasamos la deriva continental, observamos la teoría, el movimiento de las placas tectónicas, los terremotos. Todo esto en casa lo van a preparar. Pueden dibujar, escribir en láminas, en hojas, lo pueden pegar en cualquier lugar, cualquier rincón de la casa, lo explican, se graban y me lo envían. Así que bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. Cualquier pregunta, la seño está acá para ayudarlos. Les mando un besito. Chau, chau.